Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablaremos del libro de cuentos de niños, hombres y fantasmas de Virgilio Díaz Grullón. Virgilio Díaz Grullón nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 1 de mayo de 1924. Narrador, educador, poeta y abogado. Hijo del escritor Pablo Virgilio Díaz Ordóñez y Ana Virginia Grullón. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Santiago de los Caballeros, donde se recibió de bachiller en 1940. En 1946 obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Fue secretario de la Presidencia, asistente del gobernador del Banco Central y subsecretario de la Secretaría de Educación, Finanzas, Previsión Social y Trabajo. También fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor financiero de la Compañía Financiera Dominicana. Díaz Grullón es sin duda el mejor escritor de cuentos psicológicos en la República Dominicana. En 1959, su colección de cuentos Un día cualquiera obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En 1977 obtuvo el Premio de Novela Menor de Jesús Galván por la novela Los algarrobos también sueñan. En 1958 su cuento Edipo resultó finalista en el concurso de autores hispanoamericanos patrocinado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Entre sus obras podemos señalar las siguientes: los libros de cuentos Un día cualquiera, Crónicas de Alto Cerro, Más allá del espejo y de Niños, hombres y fantasmas. En el género novela, Los algarrobos también sueñan y el ensayo Antinostalgia de una era. Murió en Santo Domingo el 18 de julio de 2001. De Niños, Hombres y Fantasmas fue editado por primera vez en 1981 como parte de la colección Montesinos, dirigida por la escritora Aída Cartagena Portalatín. Vamos a permitirnos leer parte de la presentación de este libro, en el que se señala lo siguiente. El presente volumen recoge el conjunto de la obra narrativa de Virgilio Díaz Grullón, escrita entre los años 1958 y 1980, y comprende en adición a otros trabajos, textos incluidos en sus libros Un día cualquiera, Crónicas de Alto Cerro, Más allá del espejo y Los algarrobos también sueñan. Al recopilar su obra, el autor ha escogido clasificarla de acuerdo a la condición de los héroes o antihéroes de sus narraciones, y de ahí el título del volumen, De Niños, Hombres y Fantasmas, y la distribución de su contenido en esas tres categorías, la última de las cuales agrupa las incursiones del escritor en el género del realismo fantástico. A continuación disfrutaremos del cuento Matún, en la voz de Jesús Escaño Camilo. Matún. Cayo Tex era un niño que vivía con sus padres hace varios cientos de años en el valle de Atié, regado por el río Artibonite, uno de los grandes ríos que dividen la isla Quisqueya. Aunque él no lo sabía, Cayo Tex habitaba en un mundo feliz donde el aire, el agua y la tierra eran de todos. Nadie trabajaba para que otros se hicieran ricos. Por eso los hombres de su tribu, que estaban gobernados por el cacique Caramatex, vivían con alegría y se repartían como hermanos los frutos de la siembra, los peces del río y los escasos animales de la tierra y el aire que lograban cazar. El río Artibonite pasaba muy cerca del bohío de la familia de Cayo Tex, de modo que éste solo tenía que caminar unos cuantos pasos para llegar hasta sus aguas. Esas aguas eran muy mansas en aquella zona y formaban una pequeña laguna que el niño usaba para bañarse y mirar a lo lejos los pescadores tirar sus redes desde sus canoas en medio de la corriente.
En uno de esos paseos a la laguna, Cayotés consiguió un nuevo amigo que se llamaba Matún. Matún era un manatí del tamaño de una canoa grande, con el cuero duro como una roca y enorme cabeza redonda. Los pescadores le habían puesto el nombre de Matún, que quiere decir noble y generoso, porque era muy manso y lo llamaban, se acercaba nadando con la cabeza fuera del agua como un perro que atiende el llamado de su dueño. Cuando Cayotés se dio cuenta de que Matún era manso y le gustaba estar con la gente, comenzó a llevarle trozos de yuca y batata, así como pedazos de casabe, que su amigo comía con gran alegría. Desde entonces, tan pronto el niño se acercaba a la laguna, Matún venía a encontrarlo en la orilla y se quedaba con él aún después de haberle comido el alimento. Un día Cayotés se sintió con ánimo de encaramarse en el manatí y, cuando éste lo sintió bien agarrado y seguro sobre el lomo, nadó lentamente separándose de la orilla del río, dio un largo paseo alrededor de la laguna. Cayotés gozó mucho aquel paseo y desde esa ocasión repitieron el juego cada día para alegría de todos los pescadores y de los curiosos que se agrupaban para contemplar esa extraña y graciosa aventura. Cayotés y Matún se convirtieron en amigos inseparables y jugaban siempre en las aguas de la laguna, hasta que una mañana llegaron al lugar unos hombres de color parecido al de las nubes en los días de sol, con muchos pelos tapándole la cara y la cabeza y el cuerpo cubierto con algo tan duro como las conchas del carey. Uno de esos hombres, al ver a Matún que venía nadando a encontrarse con Cayotés, le tiró un palo negro y macizo que llevaba en la mano y que se rompió al chocar con la dura piel de manatí. Matún, al sentir el golpe, se hundió en las aguas y desapareció de la vista de todos hasta que, ya muy lejos de la orilla, sacó nuevamente la cabeza, como diciéndole adiós a Cayotés, antes de remontar el río nadando contra la corriente. Desde aquel día Cayotés no volvió a ver nunca a Matún, a pesar de que lo esperaba todas las mañanas con su ración de yuca, batata y casabe, y lo siguió esperando por muchos años mientras crecía y se hizo hombre y comprendió entonces, ya sin tiempo de hacer nada para evitarlo, que la llegada de aquellos hombres extraños que quisieron hacerle daño a Matún significaba que el mundo feliz en que había vivido hasta entonces había terminado para siempre. En un ensayo titulado El fatalismo circular en los cuentos de Virgilio Díaz Grullón, la escritora Elena Ramos Grullón señala lo siguiente: la cuentística de Virgilio Díaz Grullón contiene temas que de algún modo se enlazan, ya sea en el asunto o en la trama. En esta obra hay tres formas distintas de ver la narrativa, tres maneras que llevan a la misma causa: contar. Representa una tripartición temática que va a ir manifestándose de forma paulatina y encadenada hasta que cada una de sus partes, niños, hombres y fantasmas, adquieran su peso específico, su desarrollo pleno dentro del conjunto. En ellos se apuntan con especificidad las técnicas narrativas sugeridas por Bosch y Horacio Quiroga, ambos maestros de la cuentística hispanoamericana. En los cuentos de niños, hombres y fantasmas, Virgilio puso almas en papeles para luego destrozarlas. Su fin era dejar esas almas vacías, dejarlo todo en lo que estaba perdiendo y, sin proponérselo, dejar más vacío a sus lectores. El vacío al que me refiero es el vacío existencial, ese que cala en nuestra conciencia y se pierde en el disgusto de las cosas. Sigue diciendo Elena Ramos Grullón en este trabajo
que la pregunta del porqué de las cosas en esta cuentística queda cerrada y sin respuestas, revelándose una angustia azarosa, desgarradora y mortal, dejando al lector boyando en la superficie de los sueños. El autor muestra la percepción sobre una realidad fría, cuenta con ese simbolismo aparente, ese matiz psicológico propio de un desahogo castrado en los personajes, y con esa tragedia plausible que los lleva a la desolación, a la renuncia de la vida misma. Por otro lado, Virgilio Díaz Grullón reseña en cada obra una psicología compleja, por el hecho de que sus textos son cortos y las acciones de los personajes intensas. Los personajes al principio no se deciden y creemos ver a un conjunto de seres perdidos. Luego, estos explotan con acciones inesperadas y con rutina que uno no se espera. Ejemplo, la resignada inmortalidad de Don Crástulo, legalismo, estampa folclórica, enemiga, etc. Sus textos son breves, con un conflicto uniforme y cargado de una intensidad capaz de tensionar a los lectores, convirtiéndolos en una pieza más de la obra, haciéndolos cómplices del desengaño y la realidad ingenua que a veces se vive en esos cuentos. Los personajes fueron fríamente calculados, conscientes de su destino, de sus preocupaciones. Están inmersos en un surrealismo imponente. Sin lugar a dudas, Virgilio describe complejidades psicológicas con una cantidad sorprendentemente escasa de palabras, según señalaba Juan Bosch. La obra de Díaz Grullón tiene como telón de fondo la totalidad, y esta la magia, la muerte, el temor, la tristeza, la tragedia, la angustia, etc. El autor crea un universo regido por la alucinación, los misterios, los enigmas, los accidentes, los embrujos, la carga de conciencia, la curiosidad, donde la fatalidad acontece de manera recurrente y circular. A continuación disfrutaremos el cuento La puntualidad del señor Martínez, en la voz de Roberto Guzmán. La puntualidad del señor Martínez. Cuando el agudo silbido de la sirena de la fábrica lo sustrajo de la ensoñación del que estaba sumido, junto a la ventana el señor Martínez se abotonó el chaleco, se caló el sombrero y, tornando su paraguas, bajó las escaleras con lentitud, contando marginalmente los 20 pasos que lo separaba del piso abajo. Cuando llegó al zaguán, asomó con prudencia la cabeza por la puerta y, al comprobar que ya había cesado de llover, salió a la calle colgándose el paraguas del antebrazo izquierdo. El charco que la lluvia había formado al borde de la acera reflejó por un breve instante la figura esmirriada y diminuta que caminaba presurosa hacia la parada del autobús de la esquina próxima a la casa. Al llegar junto al poste de metal, extrajo del bolsillo su reloj enchapado en plata y comprobó la hora. El señor Martínez nunca había llegado con retraso a la oficina en sus 40 años de labor como tenedor de libros de la compañía de créditos, y le complació saber que aquel día aún le quedaba media hora por delante. Cuando llegó el autobús y se detuvo con estrépito, el freno a punto al poste, el señor Martínez esperó pacientemente que bajaran dos señoras jóvenes que pasaron junto a él sin mirarle, y subió luego al vehículo con movimientos lentos, agarrándose fuertemente con ambas manos a los bordes de la puerta posterior. Una vez arriba, caminó zigzagueando lentamente a lo largo del pasillo que separaba la doble hilera de asientos y escogió un lugar delantero, cuidándose de sentarse en la parte interior, lo más lejos posible de las traidoras corrientes del aire. El señor Martínez sabía cuidar su salud mejor que cualquiera. En el asiento que correspondía al suyo, del otro lado del estrecho pasillo, una señora gruesa, de edad madura, con un cesto de legumbres sobre la falda, le miró distraídamente. El señor Martínez se sacó ligeramente el sombrero y le hizo una pequeña reverencia que ella correspondió con una sonrisa leve y ausente. El señor Martínez sacó el reloj y lo colocó sobre sus rodillas.
Eran exactamente las 8 menos 25 minutos. Si el autobús no había ninguna parada antes de llegar a la esquina más cerca a la oficina, recorrería el trayecto en 8 minutos. Considerando que él emplease 3 minutos para alcanzar la puerta de la compañía, llegaría al trabajo con 14 minutos de anticipación. No hubo ninguna parada intermedia y el autobús no se detuvo hasta la esquina próxima a la compañía de créditos. Cuando el vehículo paró en seco, el señor Martínez, luego de comprobar que sus cálculos solo habrían fallado por 30 segundos escasos, introdujo de nuevo el reloj en su bolsillo y se puso en pie. Después de hacer una cortés inclinación ante la señora del cesto de legumbres, se dirigió hacia la puerta lateral y bajó cuidadosamente del vehículo. La oficina estaba solo a 50 pasos de distancia. Tenía pues tiempo suficiente para pasear un poco, mirar las vitrinas de las tiendas y aprovechar durante 13 minutos y 30 segundos el calor reconfortante del sol de la mañana. Frente al escaparate de la zapatería observó de nuevo la hora. 11 minutos todavía. Anduvo algunos pasos en dirección opuesta a la oficina y se detuvo un momento para mirar dos niños que corrían rumbo a la escuela con los libros en la mano. Ayudándose con la puerta del paraguas, rodó hacia la boca enrejada de una alcantarilla un tapón de corcho que alguien habría arrojado en las cunetas y sacó una vez más el reloj. 7 minutos para las 8. Si volvía sobre sus pasos y caminaba lentamente, lo más lentamente que fuera posible, llegaría aún con 3 o 4 minutos de anticipación. Podía prolongar el paso, pero pensó que era arriesgado alejarse más de las puertas de la oficina, porque el tiempo a veces suele jugar bromas pesadas. Unas veces parecen detenerse eternamente como ahora, pero otras corre desenfrenadamente, sin previo aviso, y uno se queda tras él sin poderlo alcanzar. El señor Martínez de ningún modo permitiría que el tiempo le jugase una mala pasada como aquella. Por otra parte, no podía permanecer allí, parado en medio de la acera, observando el reloj, porque llamaría sin duda la atención de las personas que pasaban por su lado rumbo a la oficina. El señor Martínez después decidió caminar lentamente y ya en línea recta hacia el lugar de su destino. Emprendió la marcha y al llegar casi frente al edificio de 2 plantas que ocupaba la compañía, sacó otra vez el reloj. Todavía 5 minutos. No vio a ninguno de los empleados, solo al portero con su uniforme verdoso, mirando hacia el otro extremo de la calle. El señor Martínez se agachó junto a la pared y colocando el paraguas a su lado en el suelo, fingió atarse el cordón de los zapatos. De aquel modo ganaría tal vez 30 segundos. Pero antes de que transcurriera ese breve lapso, la voz del portero sonó desagradablemente a su espalda. «Buenos días, señor Martínez. ¿Usted por acá otra vez?» El señor Martínez, mortalmente asustado, recogió el paraguas y se irguió todo lo alto de su pequeña estatura, respondiendo débilmente: «Sí, es la hora de entrar al trabajo. ¿He llegado acaso demasiado temprano?» El otro se le acercó, lo tomó de un brazo con ademán afectuoso y protector. «Pero, señor Martínez, ¿no recuerda usted que está de vacaciones? ¿Cuántas veces tendré que repetírselo?» El señor Martínez pareció llenarse de turbación y respondió con voz entrecortada: «¿De vacaciones? Ah, sí, claro. De vacaciones no lo recordaba. Usted tiene razón. Perdóneme, por favor». A medida que hablaba, fue alejándose del portero, caminando de espaldas hasta chocar violentamente con un joven que venía en dirección opuesta. Este le sujetó por los brazos y evitó que cayera mientras el sombrero y el paraguas rodaban por la acera. El señor Martínez balbuceó una excusa, recogió ambas prendas del suelo y se marchó sin volver a la cara, desorientado y confuso.
El portero lo observó hasta que desapareció de su vista al doblarle la esquina, y entonces habló dirigiéndose al joven que había permanecido a su lado. Pobre hombre, 40 años estuvo con la fama. Cuando lo jubilaron andaba ya mal de la cabeza, pero su manía es inofensiva. Cree que todavía trabaja aquí y viene todos los días a la misma hora. En su ensayo sobre De niños, hombres y fantasmas, Elena Ramos Grullón continúa diciendo: los cuentos están empeñados de un ambiente psicológico y una profunda ausencia del ser. Todos, absolutamente todos, se dirigen a un camino pedregoso lleno de sombra, camino que maltrata la conciencia, tanto de los personajes como de los lectores. Así como los árboles penetran la tierra, del mismo modo penetran los cuentos de Díaz Grullón de los lectores. Les hace hoyos existenciales y para en ellos la duda del yo perdido entre la nada, del yo esparcido y abstracto en el mundo surreal. La curiosidad y el gusto por las cosas extrañas envuelven a los personajes principales. Cualquier movimiento increíble será el vehículo que conducirá de lo real a lo irreal. Un ejemplo que se apega a lo dicho es el cuento Más allá del espejo. El personaje principal no ve el reflejo de su paz ante un espejo, queda impresionado y con la gran preocupación de saber si ese momento que vivió fue real. Este opta por comprar el espejo a un precio bastante alto. Su objetivo era conocer más misterios tras el espejo, pero al final lo que experimentó consumió su absoluto ser. Su cerebro se emborrachó de espejismo y el hombre, sumido por la realidad, decidió conquistar el horizonte que estaba más allá de su mundo, de su cuarto, detrás de un espejo. En estos cuentos, lo fantástico es casi fatídico, es la naturaleza que baña el trágico ambiente. En algunas ocasiones, señala también Elena Ramos Grullón, se observa el incidente de ser alguien más para satisfacer una locura provocada y que a veces es tan expresiva que condena a su buscador. Es el caso de Broma Póstuma, que tratando de hacer una broma a los visitantes de un museo con un muñeco de cera parecido a él, termina abandonando su alma. Solo era una broma negra, pero también fue la renuncia a su vida. En todos los cuentos de niños, hombres y fantasmas, el sobresalto, la tristeza, la impresión, el enorme deseo de saber, el egoísmo y la muerte se enmarcan con mucha oscuridad y crudeza. No hay una verdad absoluta y mucho menos una mentira consciente, de tal modo que el lector que se concentra en la lectura de manera subjetiva encontrará una trama conjetural muy triste, pero el lector crítico que ahonda en los tópicos llegará a conclusiones plausibles del estilo majestuoso, creativo y en ocasiones surrealista. También visualizará en la trama la orfandad, el misterio en la familia, los espíritus que ocultan nuestra visión de la vida y el desahogo en la destrucción de sí mismo y del otro. Un aspecto muy singular en los personajes principales de Niños, Hombres y Fantasmas es que siempre están tristes, muy preocupados o desdichados. El abandono de los personajes parece ser lo fatal, todo termina en desgracia. Concluye Elena Ramos Grullón señalando que la imaginación y la creatividad de Virgilio de Grullón impactan, cautivan y subyugan desde el primer contacto, durante y después de la lectura. Nadie sale indemne del cosmos de su cuentística, poblada de misterios y regida por el talento infinito e intuitivo de diosas invisibles. A continuación escucharemos el cuento La invasión en la voz de Fernando Iciano. La invasión. Como le habían dado vacaciones durante el fin de semana a la mujer que se ocupaba de la limpieza, regresó temprano aquel viernes y para su sorpresa encontró la casa totalmente invadida, las gavetas de la cómoda abiertas, la ropa tirada en desorden en el piso y la profusión de bombillas encendidas le hicieron pensar al principio que había sido víctima de un robo, pero al no echar de menos ninguna de sus escasas pertenencias,
rechazó la hipótesis de que eran ladrones los que habían invadido su hogar. La verdadera naturaleza de sus usurpadores se les reveló momento después, cuando los muebles comenzaron a moverse de un extremo a otro de las habitaciones y los enseres de cocina a volar por los aires y a chocar estrepitosamente en las paredes. Convencido de que era inútil intentar por el momento una resistencia frontal contra los invasores y de que necesitaba ganar tiempo para planear su estrategia futura, concluyó necesidad de establecer de algún modo con estos normas que regirían el corto plazo la situación de hecho ya creada. Esta conclusión lo llevó a su vez a planearse la urgencia de encontrar algunas formas de contacto directo con los ocupantes y que permitiera enterarse de sus propósitos y poner en claro los derechos que le asistían a él en su calidad de legítimo propietario de la casa, disponer de un espacio para moverse libremente. En completa seguridad, pronto comprendió que establecer ese contacto era una meta difícil de lograr. El comportamiento escurridizo y tímido de los invasores no indicaba deseo alguno de mostrarse abiertamente. Por el contrario, solo señalaron su presencia durante aquella primera fase de la invasión por medios oblicuos y tortuosos que tenían más travesuras inefables de las expresiones adultas de un deseo serio de comunicación. Fueron frecuentes durante esas horas bromas como arrebatarle objetos de la mano, soplarle inesperadamente las orejas, resistirle las sillas donde se disponía a sentarse y despojarse bruscamente de las colchas en el momento en que, rescendido en el sueño, cerraba por primera vez sus ojos esa noche. A la mañana siguiente ensayó sin suerte variados métodos de comunicación oral y escrita que culminaron con unos tristes monólogos sin respuestas y los otros en una inútil profusión de papelitos abandonados en todos los rincones de la casa. Trató entonces vanamente de concentrarse mental en una búsqueda estéril de contactos telepáticos. Finalmente, cuando el mediodía del sábado comenzaba ya a desesperarse, recibió la primera percepción sensorial directa de los invasores, un olor penetrante de naturaleza especial que no podía emanar de ninguna persona humana ni objeto conocido. Durante la siesta de ese mismo día, percibió la segunda señal en el través de un apagado murmullo que oyó junto a su cama, y ya al anochecer alcanzó a ver dos figuras difusas. Movían lentísimamente a lo largo del pasillo. Estas últimas manifestaciones que se perseguían claramente la decisión de los invasores de aceptar sus reclamos de comunicación le permitieron dormir tranquilamente en el resto de la noche, confortado por la esperanza de que ya estaba próximo al intercambio abierto y franco que deseaba. Despertó optimista el domingo y, sin abandonar el hecho, esperó pacientemente que los usurpadores tomaran las iniciativas. Por fin, cercano el mediodía, y de inmediato, después de percibir penetrante olor que estos despedían, sintió el peso de una mano helada sobre el hombro, al propio tiempo que iban formando lentamente borrosas figuras alrededor de la cama. Al ponerse en pie, notó que los invasores eran de la misma estatura, y completarse la definición de sus contornos y adquirir sus rostros rasgos precisos, comprobó que precisamente se encuentran en todas partes
lo cual constituyó la transfiguración y aumentó su confianza en sí mismo. Tras el intercambio usual de las expresiones certeras que pendían después de cualquier negociación, se iniciaron las conversaciones que se prolongaron por el resto del día y tomaron buena parte de la noche. Y ya en la madrugada del lunes habían logrado acordar hasta en sus momentos detalles de las normas aplicables a la ocupación de la casa. El éxito alcanzado en las negociaciones lo colmó de una ingenua satisfacción, porque él todavía ignoraba en la altura de su redacción el nuevo plano donde ahora se hallaba, es decir, aún creía que eran los invasores los que habían entrado en el mundo y acabado sus reglas, no lo contrario. Su verdadera situación solo se evidenció hora más tarde, cuando regresó a la casa de la mujer. La limpieza y esto no le vio ni lo oyó, y múltiples tentativas de comunicación y de que tampoco lo vio ni lo oyó ninguna otra persona viva en la tierra por el resto del tiempo. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.